muchísimas gracias, Flor de Torres, que nos acompaña hoy, cerrando con broche de oro esta edición, este ciclo de conferencias o webinarios de la Diputación Provincial de Sevilla de políticas locales en clave de género. Y hoy, como decía, nos acompaña, tenemos la suerte de contar con Flor de Torres, que es fiscal delegada en Andalucía de violencia contra la mujer y contra la discriminación sexual y de género. Ella es además fiscal decana de Málaga, profesora honoraria de Derecho Público en la Universidad de Málaga desde 2005 y donde participa en proyectos de investigación en la misma materia. Así que yo sin más quiero cederle todo el tiempo porque estamos ansiosos y deseosos de escuchar a Flor y bueno, comentar simplemente que la dinámica será igual que en las sesiones anteriores, habrá un tiempo para preguntas al final de su exposición y les pedimos que nos hagan llegar sus cuestiones a través del chat. Así que nada, muchísimas gracias, Flor, por implicarte, por regalarnos tu tiempo y estar con nosotros aquí en este ciclo tan interesante que, como decía, hoy pone su broche final a estas conferencias. Así que tuya es la palabra. Muchas gracias, Flor. Muchísimas gracias. Es un inmenso honor compartir con ustedes estos minutos que nos regala la Diputación de Sevilla a través de este importante ciclo de webinarios y el honor es encima múltiple porque tengo ese inmenso honor de cerrarlo. Gracias, Rocío, gracias a la Diputación y también especiales gracias a Eli, que ha hecho posible que yo también esté aquí. Sin más, pasamos directamente a lo que va a ser mi intervención, que quiero compartirla con todos ustedes. Vamos a ver, compartir. Inmediatamente, aquí estamos. Un momento, vamos a iniciarlo. Compartir pantalla, a ver si me podéis ayudar un momento para el F5. Sí. Estoy compartiendo, F5. pero F5 no me deja. Vamos a intentarlo de otra forma, un momento. La tienes abierta detrás, Flor. Aquí está. La tienes abierta detrás. Disculparme. No estar presente me produce estos problemas técnicos. Bien, pues inicialmente vamos a comenzar con una reflexión para ir despejando todas y cada uno de los elementos de duda que nos puede suponer cuando estamos directamente tratando o gestionando la violencia de género. Porque sin ninguna duda la Organización Mundial de la Salud en su informe anual habla de epidemia. A mí me gusta cuando hablo de violencia de género precisamente hablar de pandemia. Pandemia porque es una cuestión de Estado. Cualquier Estado, cualquier ley, cualquier persona debemos de dignificar en cada una de nuestras actuaciones la igualdad. Para que una igualdad sea real y efectiva, que no se cuestione nunca y este sea el eje transversal para una auténtica paz social, que es un concepto jurídico que a mí me gusta mucho y que vamos a utilizar en esta exposición, ¿no? Pues continuando con las actuaciones, no podemos en ningún momento perder la visión sobre los y las menores que son las víctimas directas de la violencia de género. Hemos ido evolucionando este concepto, no son ya víctimas invisibles, ojo, tenemos que tratar a nuestros menores como víctimas directas de la violencia de género. Me gusta mucho compartir un concepto que yo precisamente acuno, que es el maltrato infantil de género. Y me apoyo en conceptos de la psiquiatría y en concreto de la Academia Americana de Pediatría, que nos está reconociendo que ser testigo de la violencia de género, fíjense, e incluso sin ser víctima directa o exponencial a través de un maltrato físico, solamente el menor estar situado ante la violencia de género lo va a suponer o le va a suponer unos daños tan crueles como ser víctima de abuso físico o de abuso sexual, ¿no? Cerrando una serie de conceptos que quiero exponerles ya casi de forma periodística o telemática para que ustedes para no defender y para darles luego eje a que ustedes puedan intervenir en el debate, hemos cumplido 16 años de la actual ley integral. En el 2004 se publicó en España una novedosa ley que nos obliga a una recapitulación a 16 años vista de todas las apuestas legislativas que han habido con posterioridad y hemos comenzado, por tanto, esta andadura con una ley
que en este sentido nos obligó también a hacer un recuento totalmente difícil, totalmente duro y trágico, una auténtica tragedia social. Este recuento estaba basado en las víctimas directas de esa violencia de género, que desde el 2003 saben ustedes que han sido 1069. Desgraciadamente ayer empezó a contabilizarse otra víctima más, es decir, estamos ante la cifra escabrosa de 1070 mujeres asesinadas en deleznables actos de violencia de género. Y en este año son ya 36 y con la víctima de ayer son 37 las víctimas de violencia de género. Pero para evitar cuestionamientos vamos a partir también de unos datos científicos y empíricos, ¿no? Yo comparto en muchas conferencias, bueno, pues nuestras ideas sobre la violencia de género, nuestra gestión sobre la violencia de género, ¿no? Y al acabar las ponencias siempre hay alguien que me pregunta, bueno, ¿y eso de las denuncias falsas? Bueno, pues para que nadie me lo pregunte y para que quede totalmente como un dato incuestionable, le voy a dar los datos de la Fiscalía General del Estado. Yo, como jurista, me muevo por datos científicos, por datos empíricos y nunca me muevo por falsos mitos, ¿no? Y, por ejemplo, vamos a seguir un entramado de las denuncias que hubo en el año 2019 en violencia de género, es decir, denuncias judiciales que extraigo yo de los datos de la Fiscalía General del Estado. Fíjense qué horquilla de denuncias, 168.057 denuncias por violencia de género. En el 2009, la Fiscalía General del Estado empezó a contabilizar las denuncias falsas que se interpusieron en el ámbito de la violencia de género. Pues hicieron una horquilla de 121 denuncias por violencia de género. Esto daría lugar a, fíjense a qué porcentaje, al 0,0069 denuncias falsas por violencia de género, que tampoco son tantas porque dentro de esa horquilla había que ver, estas son las denuncias que se han incoado y había que ver el resultado de cuáles han sido las denuncias falsas ya por sentencia firme. Por tanto, vamos a dejar fuera cualquier cuestionamiento de una realidad aplastante y que está insertada no solamente en España, sino a nivel mundial, a nivel de pandemia, y por tanto vamos a trabajar con las herramientas que nosotros tenemos contra la violencia de género. En mi experiencia es que la violencia de género no se puede trabajar si no es a través de leyes integrales. Leyes que vean un fenómeno social, un fenómeno integral que redunde en los beneficios de la víctima. No podemos combatir la violencia de género a base de derecho penal. El derecho penal es una herramienta más para combatir la violencia de género y, por tanto, no es la única. Y partiendo, por tanto, de las herramientas que tenemos para luchar contra la violencia de género, vamos a trabajar con leyes integrales. Vamos a partir también de otro falso mito, porque una ley integral siempre va a ser cuestionada, va a ser controvertida, pero ojo, son leyes auténticamente constitucionales. Tienen una base constitucional en un precepto constitucional y un precepto legal, que es la discriminación positiva ante situaciones de extrema desigualdad, ¿no? Y no respondo yo, responde el Tribunal Constitucional con más de 200 cuestiones de constitucionalidad que resolvió interpuestas por distintos operadores jurídicos y donde delimitó que estamos ante una auténtica ley constitucional y que, por tanto, yo creo que cuestionar la ley integral pertenece ya a una época casi, y permítanme la expresión, de la edad de piedra. Es decir, no podemos seguir cuestionando una ley que está avalada por el máximo órgano jurisdiccional de nuestro país, ¿no? Hace unos días tuve la posibilidad de compartir en Perú las apuestas legislativas que tenemos en España y las comparamos con la ley de Perú, una ley muy novedosa que es del 2015, una ley integral y les traigo cómo enfocan la violencia de género en un país como es Perú. Pues le dan un enfoque intersectorial, un enfoque de derechos humanos, un enfoque de género, un enfoque de integralidad, de interculturalidad, de interseccionalidad y, por supuesto, un enfoque de generacionalidad. Me parece que es un enfoque muy parecido al que tiene nuestra ley integral y, por supuesto, a nuestra ley integral andaluza, ¿no? Pero también, cuando hablamos de violencia de género, y esto como iniciación a lo que quiero transmitirle, hablamos de una asimetría legal, ¿no? Está conviviendo pacíficamente un convenio de Estambul que suscribimos en España en el año 2011. Está conviviendo una ley integral a nivel nacional, la Ley Orgánica 104, y está conviviendo en nuestra comunidad autónoma una novedosísima ley, la Ley 13 de 2007, que es la Ley Integral Andaluza, que fue reformada por la Ley 7 del 2018 en el 30 de junio, que, si me permiten que yo les diga, yo creo que es la ley más novedosa
incluso a nivel mundial, de las que yo he podido tener cierta cercanía. Y les voy a decir las razones. Bien, por un lado, el Convenio de Estambul ya está obligando a España a que entendamos por violencia a la mujer todos los delitos que tienen un condicionamiento de discriminación física, sexual, psicológica o económica a las mujeres por el hecho de serlo. Y ya el propio Convenio de Estambul pues distingue la violencia contra la mujer, la violencia doméstica y la violencia contra la mujer por razones motivadas por razones de género, ¿no? Por tanto, eso está suscrito por España y no podemos discutir que pueda existir una violencia que no sea la violencia de género distinguida de lo que es la violencia familiar, ¿no? Está conviviendo una ley orgánica que, si bien fue novedosa en el año de su creación, la Ley Orgánica 1 del 2004, se nos está quedando muy corta, porque en su propio artículo 1 circunscribe el uso de todo el paraguas de protección integral a las víctimas de violencia de género exclusivamente dentro del ámbito de la pareja o de la expareja y en la protección especial a los hijos tras la renovación que se hizo de ese articulado, ¿no? Pero fíjense qué convivencia hay con nuestra ley autonómica andaluza, donde no solamente integra las nociones que nos da el Convenio de Estambul, sino que nos habla de delitos que tienen nombre de mujer en el ámbito de la protección. Nos habla que la ley integral andaluza está destinada a combatir el feminicidio, las agresiones y abusos sexuales, el acoso sexual, el acoso por razón de sexo, la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la trata, la explotación sexual, la mutilación genital femenina, el matrimonio precoz, la violencia originada por la aplicación de tradiciones culturales. Es decir, fíjense qué engramado de delitos dentro del Código Penal están integrados dentro de la protección del marco autonómico andaluz. Y yo creo que esta ley tiene que ser el eje donde deben de converger toda la renovación de no solamente nuestra ley orgánica nacional, sino todas las leyes mundiales, porque está estableciendo lo que es realmente la violencia de género, la violencia que sufrimos las mujeres por el simple y el exclusivo hecho de ser mujeres. Bien, pues Eli Donaire me dijo que hiciéramos un balance de lo que ha significado los 16 años de convivencia de nuestra ley integral, de nuestra ley nacional. Yo, para hacerlo ágil, si me permiten, voy a dar 10 titulares. 10 titulares que han supuesto para mí una revolución jurídica, ¿no? Y les voy a dar las claves de lo que ha supuesto la convivencia de la ley integral en los juzgados, en los tribunales, para que ustedes sepan cómo estamos funcionando y las herramientas que tenemos, no solamente jurídicas, sino extrajurídicas, ¿no? Bien, pues hablamos de una especialización. Estamos tratando la violencia de género desde la Fiscalía de Violencia a la Mujer y desde los juzgados de violencia a la mujer. Estamos dotando una respuesta especializada ante este fenómeno amparado por una auténtica delincuencia de género, y así es como tenemos que hablarlo. Estamos dotando de protección a las víctimas que tienen una situación clara de riesgo en relación a sus hechos cometidos dentro de la pareja o de la expareja. Y estamos intentando blindarlas de las agresiones futuras y de hechos delictivos, no solamente a ellas, sino a sus hijos que están compartiendo ese estatus jurídico de ser víctimas directas de la violencia de género. Estamos amparando a los niños y a las niñas víctimas de la violencia de género. Estamos acunando ese concepto porque no solamente la ley integral, sino también el Estatuto de la Víctima y la Ley de Infancia y de la Adolescencia nos dice que hablemos de víctimas directas de la violencia de género. Que los hijos no solamente tienen derecho a ser escuchados, sino es un derecho prioritario traer a los hijos a los procedimientos judiciales, escucharlos, porque muchas veces tal vez esos hijos van a tener mucha más claridad de lo que ocurre dentro de un ámbito de violencia de género. Me van a permitir un paréntesis para que le hable de Leonor, ¿no? Leonor es una menor de 7 años que fue asesinada en Campillos, en Málaga, y yo tuve el inmenso honor de proteger todos los derechos que habían sido asesinados con ella, ¿no? Leonor fue asesinada en un régimen de visitas cuando su padre, tras ser condenado por violencia de género, por unas amenazas a Pilar, a su madre, le manifestó: te voy a dar donde más te duele. Bien, el primer régimen de visitas que se produjo tras esa sentencia penal, el padre asesinó a Leonor. ¿eh? ¿Qué ocurrió? En este proceso se instruyó, se siguió esa instrucción en un juzgado de instrucción. Yo, como fiscal, no pude entender en su momento que ese hecho no hubiera sido calificado como un acto de violencia de género. ¿A qué madre qué sufrimiento superior puede haber o puede tener una madre
el que sea su hija asesinada. Bien, me costó casi 2 años batallar con distintos juzgados hasta que la Audiencia Provincial de Málaga nos dio la razón y dijo que, pese a no existir un acto directo de violencia hacia la madre, sin ninguna duda estábamos ante un acto deleznable de violencia de género. Y lo encuadró la Audiencia de Málaga como un acto de violencia continuada, un acto donde la proyección de los menores para el ejercicio de la violencia masificada a las madres se realiza. Y es a partir del honor cuando comenzó en el recuento en el año 2013 de los niños y niñas víctimas directas de la violencia de género, ¿no? Por tanto, no olvidemos nunca la memoria de Leonor y no olvidemos nunca el nombre de todos y cada uno de los niños que no solamente son testigos, sino que son víctimas directas de esa violencia de género, incluso con sus vidas, ¿no? El cuarto titular que les doy es una auténtica revolución jurídica. Las leyes integrales han supuesto para los juristas, si me permiten la expresión, una esquizofrenia legislativa, porque estamos amparando perspectiva de género seguramente en procesos y en procedimientos donde se adolecía de esa perspectiva de género. Lo que hay es un auténtico derecho penal que reequilibra el concepto de género y estamos tratando con empatía y con otra serie de circunstancias que nos da la formación en género, asuntos donde la perspectiva de género se está insertando en leyes arcaicas, denostadas, antiguas, como es la ley de enjuiciamiento criminal, y con la convivencia difícil de un artículo denostado y que combatimos con todas las armas que tenemos, como es el 416, al cual me voy a referir inmediatamente, ¿no? Vamos a dotar a todos los procesos de una visión social, ¿no? La violencia de género ya no es un problema que afecta al ámbito privado. Estamos todos y todas comprometidos con que este problema, este delito, no vuelva a ocurrir. Estamos protegiendo y conteniendo el delito dentro de todos los procesos judiciales. Nos estamos implicando, estamos visibilizando un delito, estamos reafirmando la regeneración de la igualdad de género como la única forma penal para controlar socialmente la violencia de género. Estamos coordinados y estamos protocolizados, ¿no? Y aquí sí me voy a detener un poquito para decirles a ustedes que ustedes, todas las personas, todos los centros sanitarios, todas las instituciones de igualdad que trabajan con víctimas de violencia de género tienen que cumplir un deber que tenemos todos los ciudadanos, que es el deber de denunciar hechos delictivos, ¿no? Para ello, desde el año 2008 estamos trabajando en la Junta de Andalucía y con la Consejería de Salud, en la cual la Fiscalía y yo en concreto hemos realizado numerosísimos protocolos sanitarios que nos han conectado directamente a todos los organismos de igualdad y centros sanitarios con la Fiscalía y con los juzgados de violencia. Y les voy a comentar que si ustedes están asistiendo a una víctima de violencia de género y tienen, no es una evidencia, pero sí una leve sospecha de que puedan estar ante una situación objetiva de riesgo, están en el deber jurídico de denunciar y en el deber jurídico de comunicarlo a la Fiscalía, cumpliendo este historial de protocolos que le refiero someramente, ¿no? Bien, inicialmente se creó en el año 2008 el protocolo de atención primaria para visibilizar las situaciones de violencia de género en todos y cada uno de los centros sanitarios de Andalucía, ¿no? Pero ya fue el año 2012 donde personalmente la Fiscalía y tanto la Consejería de Salud de aquel momento nos implicamos exhaustivamente creando este protocolo marco de atención primaria en el ámbito de urgencias para la violencia de género. Ha sido un protocolo pionero que ha sido inspirador incluso a nivel nacional, porque ha conectado a los órganos judiciales y a las fiscalías con todos y cada uno de los centros sanitarios. Hemos trabajado en que todos los sanitarios conozcan la violencia de género, pero no solamente la conozcan, sino que rompan ese secreto profesional y que se conecten indicándonos a la Fiscalía cualquier situación objetiva de riesgo que puedan encontrar en sus centros sanitarios con víctimas que normalmente o no pueden o no quieren denunciar, ¿no? Este protocolo se actualizó en 2015 y por tanto se fusionó con el del 2008 con el 2012 creando el protocolo del 2015 ya mucho más elaborado y mucho más actualizado. Luego se establecieron una serie de guías rápidas en el 2015 y ya ha sido en el 2018 cuando esas guías rápidas se han publicado en papel y están a disposición de cualquier centro sanitario y desde luego a disposición de ustedes en la página web para que sepan ustedes los caminos que deben de conectar a cualquier persona con la Fiscalía o con los juzgados de violencia a la mujer, ¿no? Bien, pues este fue el primer protocolo, el del 2008.
Este fue el del 2012, donde ya activamente intervine como autora con muchísimos doctores y coordinados por la doctora Carmen Agüero y Consuelo Llamas, y se hizo en la Consejería de Salud en el 2012. En el 2015 se reeditaron todos, se actualizaron, creándose una serie de guías rápidas, y finalmente en el 2019 se han imprimido y están a disposición, por tanto, de cualquier centro sanitario y muy especialmente en la página web si ustedes quieren descargarlo, ¿no? Volviendo a los factores o a los titulares que les comentaba, tenemos que desarrollar, yo creo que la herramienta más importante para luchar contra la violencia de género es la empatía, ¿no? A mí, yo muchas veces digo que soy mejor fiscal cuando más empática soy o cuanto más cercana soy a un problema, ¿no? Sin olvidar nunca la equidistancia que tenemos que tener en los procesos judiciales, pero tenemos que reforzar la empatía y la comprensión ante el fenómeno de la violencia de género, ¿no? Pero fíjense que en un proyecto de investigación, en el cual pude trabajar con la doctora Belén Lorente Molina, que es antropóloga, nos dimos cuenta que, y ustedes lo podrán observar también en sus centros donde ustedes gestionen la violencia de género, que el profesional que gestiona la violencia de género, que ayuda profesionalmente para la erradicación o para la persecución de la violencia de género, es un caudal eminentemente femenino, ¿no? eh, que los hombres brillan por su ausencia en la lucha contra la violencia de género a nivel profesional, no a nivel de compromiso, que por supuesto todos los hombres que participan contra la violencia de género son hombres comprometidos y hombres totalmente válidos y necesarios para esta lucha. Pero profesionalmente estamos muy eh, muy formadas las mujeres para luchar contra la violencia de género. Porque decíamos, y tras el estudio en este caso fue un estudio de la Fiscalía de Violencia de la Mujer, era un componente humano eminentemente femenino. Los fiscales también decíamos que tienen género. Somos mayoritariamente mujeres que afrontamos como fiscales y como mujeres este coste añadido al proceso de violencia contra la mujer. Y además, fíjense que creamos los lazos de empatía, códigos de conducta, de actuación en femenino, incluso los mismos procesos en los que se afianzan lazos de solidaridad con las víctimas de violencia de género, ¿no? Y hemos formado unas redes profesionales desde los juzgados de violencia, funcionarios, abogados, jueces, Ministerio Fiscal, médicos forenses, es decir, todos los que intervenimos estamos conectados y estamos absolutamente formados en violencia de género. Cualquier víctima que acuda a un tribunal de violencia de género va a saber que la van a atender en primera línea profesionales que estamos absolutamente formados en violencia de género y cuyas manifestaciones en ningún caso vamos a cuestionar. Vamos a investigar, pero nunca vamos a cuestionar las manifestaciones de una víctima, que creo que eso es tal vez la primera dificultad que puede enfrentarse una víctima al concurrir a un llamamiento judicial. Y finalmente vamos a hablar de paz social, un concepto constitucional que me encanta, que es el artículo 10 de la Constitución, porque tenemos que unir todo nuestro trabajo y devolver a la sociedad algo que la Constitución nos está exigiendo, la verdadera paz social como fruto de una auténtica sociedad igualitaria, ¿no? Para seguir trabajando y dibujando con las víctimas de violencia de género, es indudable que tenemos que establecer unos patrones de conducta. No hay ningún patrón, como todos sabemos, de lo que eso debe ser una víctima, pero sí hay un patrón de conducta en cuanto a cómo se puede juzgar el testimonio de una víctima. Y para ello me voy a referir a una sentencia magnífica, la sentencia del 6 de marzo del año pasado, del 2019, donde el magistrado Vicente Magro nos habla de los perfiles de las víctimas, cómo se valoran los perfiles de las víctimas a la hora de establecer sus testimonios en los juzgados y en los tribunales. Pues se va a valorar su seguridad, su concreción en el relato, su claridad expositiva. Fíjense qué importantísimo es el lenguaje gestual, la seriedad expositiva, la expresividad, la ausencia de contradicciones, declaraciones no fragmentadas, que se valore tanto lo favorable como lo desfavorable. Quienes trabajan con violencia de género seguramente van a conocer lo mismo que conozco yo, ¿no? Una víctima no quiere pretensiones civiles desorbitadas, incluso a veces hace renuncia a sus propias responsabilidades civiles que tiene derecho. Incluso cuando se le indica a una víctima que el agresor va a ingresar en prisión, seguramente la víctima va a declinar, declarar, se va a acoger al 416, es decir, no quiere ni siquiera que el maltratador ingrese en prisión. Apenas quiere que la dejen tranquila. Pues, ¿cómo valoramos las manifestaciones de las víctimas en los actos judiciales?
Pues la valoramos a través de esos perfiles de experiencia que tenemos en los que estamos formados en violencia de género, y estos perfiles los vamos a valorar siguiendo los postulados de esta sentencia importantísima a niveles valoratorios judiciales. Coherencias internas, no ánimo espurio, detallar claramente los hechos, distinguir situaciones favorables y desfavorables, evidenciar una falta de propósito de perjudicar al acusado y discriminar hechos favorables como desfavorables. Si ustedes interactúan también con víctimas, seguramente ellas van a asumir la culpa, incluso van a excluir de esa culpabilidad al propio maltratador. Esa es una víctima de violencia de género. Pues perspectiva de género sería integrar los postulados de esta sentencia con nuestra propia experiencia, que ya les estoy diciendo, viene gestionada directamente a través de esas experiencias que adquirimos por nuestra propia especialización en ámbitos de violencia de género, ¿no? Yo creo que por recoger lo que les voy diciendo, yo creo que hay que romper el estigma de las mujeres maltratadas, porque esas mujeres maltratadas continúan su camino en los procesos judiciales. Son mujeres que no entienden, no aceptan o no saben operar bajo un dictado de un sistema penal. Ejercen un estado de mediatización en su entorno, tal vez presionadas por el uso abusivo que se les exige del 416, que ahora me voy a referir. Van a sufrir incluso la culpabilización de no declarar y de su propio silencio. Y finalmente, algo que tenemos que hacer un análisis de conciencia diario y en cada momento. Algunos profesionales intentamos establecer nuestros modelos de vida y conducta para hacer comparaciones con lo que debe ser una vida de pareja de la víctima. Y eso es lo peor que podemos hacer cuando estemos ante una víctima de violencia de género. Mi máxima empatía es ponerme en su situación y nunca comparar mi situación actual, mi situación de mujer no sometida a la violencia de género, sobre el prisma en el cual está mirando y está relatando esa víctima de violencia de género, ¿no? Le voy a hacer un recorrido muy rápido de algunas perspectivas de género que se está instaurando en nuestros tribunales, en el Tribunal Supremo, para que ustedes sepan cómo vamos engranándolos en nuestros procesos judiciales, ¿no? Comenzó la perspectiva de género, a mi criterio, dentro de nuestro Tribunal Supremo, con una sentencia que proviene además de una sentencia de Málaga que fue recurrida en casación, de enero del 2007, ¿no? Fíjense cómo habla el Tribunal Supremo de los delitos de violencia de género que yo denomino delitos invisibles, es decir, aquellos que no van evidenciados con una lesión física, objetiva u objetivable, y nos hablan, por ejemplo, de que las mujeres, en este caso, tenemos, cuando hablamos de integridad moral, tenemos el derecho a ser tratadas como personas y no como cosas. Es lo que el Tribunal Supremo habla de inviolabilidad del espíritu en contraposición a la inviolabilidad del cuerpo, ¿no? Y además tiene un fundamento constitucional muy claro, que es el artículo 15 de la Constitución, que nos habla de ser investidos para decidir responsablemente sobre nuestro propio comportamiento. Es decir, cualquier persona tiene derecho a no ser maltratada ni física ni psíquicamente, ¿no? Hay muchísimas sentencias que canalizan lo que es la violencia invisible, ¿no? Distintas acciones que constituyen no solo el acoso que produce la presión psicológica a las víctimas, sino afrentas constantes a la dignidad, de la paz y la seguridad que la víctima merecía. Las víctimas han salido del escondite de ser personas ocultas en los procesos judiciales y a través de estas sentencias se están situando en la luz, en el eje donde todos y cada uno tenemos que trabajar, ¿no? Las paso rápidamente porque el tiempo se está apoderando de nosotros, pero sí quiero comentarles cómo probamos los delitos invisibles de violencia de género. Tratos inhumanos o vejatorios, maltrato psíquico, delito coacción, delito, incluso el ciberbullying que se está sometiendo a muchas víctimas de violencia de género. Pues nosotros tenemos unas pruebas de valoración integral de violencia de género que se establecieron a través de la Ley Orgánica 1/2004 y que han desarrollado perfectamente su eje de implantación en todos los juzgados y tribunales de nuestra Andalucía, ¿no? Y a través de estas pruebas vamos a valorar de una forma especializada a la víctima, al agresor y a los menores. Málaga sigue siendo una provincia donde estamos instaurados con un número de ratio de unidad de valoración integral de violencia de género, 1 por juzgado y a veces 2. Es decir, que tenemos una inversión importante y estamos avanzando mucho en cuanto a pruebas de detección de violencia de género y pruebas periciales, que saben ustedes que están compuestos por médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales que tras ese estudio
nos llevamos a juicio esta pericial y podemos probar factiblemente y de forma casi indubitable la existencia de esta violencia de género, no solamente por el maltrato físico, sino por cualquiera de los tipos penales que pueda llevar esta violencia de género, ¿no? Para mí es un mecanismo eficaz y eficiente de determinación de cualquier elemento probatorio en violencia de género. Nos habla de indicadores de habitualidad en el ejercicio de la violencia de género. Nos habla de la victimización de las mujeres. Nos habla del examen pericial a los menores en el ámbito de la violencia de género, es decir, nos los pone ya como víctimas directas de esa violencia de género. Pero lo más importante para mí es que le va a dar una auténtica perspectiva de género al proceso que vamos a realizar ante un juzgado o ante un tribunal. Fíjense, por ejemplo, en los procedimientos de jurado, es decir, en cada uno de los procedimientos donde comparecemos para honrar las memorias de las víctimas asesinadas y sobre todo para juzgar esos hechos deleznables. A mí siempre me gusta ir directamente, lo primero que pido en un proceso es una prueba de valoración pericial de la UBIG. A veces algún órgano judicial me dice, bueno, no es necesario porque la víctima ha sido asesinada. Bueno, me da igual porque esta prueba es necesaria no solamente para acreditar que estamos ante un asesinato, sino para acreditar que estamos ante un asesinato por razón de género. Y es importantísimo que estas pruebas presidan en todas y cada uno de nuestros procesos judiciales, ¿no? Pues, ¿cómo vamos a empatizar con las víctimas de violencia de género? Paso rápidamente. Hay muchos factores internos que nos delimitan una víctima que siga victimizada en los procesos judiciales, es decir, que siga unida a los maltratadores en los procesos judiciales y se acoja a la famosa dispensa del 416. Hay una serie de factores internos, como esa incapacidad de abandonar a la pareja. Mire, les pongo las frases que yo recojo de los procesos. Las víctimas nos dicen, es que yo no soy capaz de vivir sin él, es que no valgo para enfrentarme a un proceso, es que si se entera que le he denunciado nos va a matar. Son frases que reiteradamente las víctimas nos están diciendo en todos los procesos judiciales. Pero tenemos que conocer que una víctima siempre va a actuar con distorsiones cognitivas, con sentimientos de frustraciones o con falta de asertividad. Cuando hablamos de distorsiones cognitivas, pues deformación de la información que se produce en el procesamiento de la información que le da el maltratador a la víctima. El maltratador constantemente le está diciendo, y ellas nos lo repiten en los juzgados, el proceso se va a volver contra mí, nadie me va a creer, mis hijos me van a hacer responsable de lo que le ocurra. Eso es lo que le dice el maltratador a la víctima y le produce esa distorsión cognitiva que se proyecta en los órganos judiciales, en sus manifestaciones. Sentimientos de frustración, que es el estado psicológico que sobreviene al no alcanzarse objetivos pretendidos. Las víctimas nos dicen, no sé si soy capaz de relatar lo que ha ocurrido, no sé si quiero una medida de prisión, no sé si quiero una medida de alejamiento. Tenemos que estar allí para entender que todo lo que nos está hablando la víctima no es por ella, sino es a través de ese sentimiento de frustración que le hace no situarse realmente ante una realidad, ante lo que realmente le va a beneficiar. Y finalmente, una víctima de violencia de género siempre va a tener una falta de asertividad, que es la capacidad que tenemos o que debemos de proyectar todo, de transmitir hábilmente nuestras decisiones o nuestras propias creencias o sentimientos. Cuando a veces las víctimas nos dicen, me acojo a la famosa dispensa del 416 o no voy a declarar contra el padre de mi hijo, seguramente no está hablando ella, sino está hablando esa falta de asertividad que está tatuado a lo largo de esa vida de pareja de violencia de género. Las víctimas también tienen una serie de factores externos que le hacen actuar a veces reticente al propio proceso judicial y que hemos de conocer, como son factores de tipo legal, de tipo social. Pero fíjense, la razón es que una víctima finalmente hace una revolución interna y va a declarar contra su maltratador, yo creo que es cuando ese aumento de la severidad en el maltrato se va a proyectar a los hijos. Yo creo que ahí hay un despertar de las víctimas de violencia de género y a veces no actúan por su propia defensa, pero sí a través de la defensa de los menores que están sometidos a esa violencia de género, ¿no? Y ya, por ir cerrando mi intervención, hay que referirse para que ustedes conozcan, para que ustedes manejen y para que ustedes, donde puedan y donde quieran, hablen del uso abusivo del 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que está presente, según la Fiscalía General del Estado, en nuestra última memoria, en el 37% de los asuntos de violencia de la mujer. Les digo que por mi experiencia es mucho más, porque aquí solamente se contabilizan en los juzgados de violencia de la mujer, pero no en los juzgados penales que no son específicos en la mayoría de las ciudades, y que está presente en todas y cada una de las manifestaciones que una víctima va a hacer en una sede policial y en una sede judicial, ¿no?
Es el derecho que tiene una víctima a no declarar contra su pareja en el ámbito de la violencia de género y, por tanto, fíjese qué difícil convivencia, y cuando le hablaba de la revolución jurídica que tenemos los juristas, de convivir una magnífica ley integral con leyes denostadas, arcaicas, antiguas, como es la nefasta ley de enjuiciamiento criminal, precisamente en este artículo, ¿no? Y que motiva, a través de su exposición de motivos, que este artículo que permite esta dispensa está basado en los lazos de solidaridad familiar que todas las familias debe de estar presidiendo, ¿no? He podido intervenir en el Congreso, en el Senado, como compareciente en el Pacto de Estado. Siempre a través de la Fiscalía pedimos la supresión de esta dispensa para las víctimas de violencia de género. A nivel legislativo no se ha conseguido nada, pero a nivel jurisprudencial, y con esto ya vamos a ir acabando, se están consiguiendo muchos logros, y precisamente con una novedosísima sentencia que nos abre la mirada y la esperanza a que se destruya por siempre la impunidad en los hechos de violencia de género, ¿no? Porque las nuevas sentencias con perspectiva de género del Tribunal Supremo nos hablan, por ejemplo, que los menores, la agravante en presencia de menores no requiere una presencia de los menores, sino simplemente la conciencia de estos menores en que se esté produciendo esa violencia de género. Nuevas sentencias sobre la dispensa del deber de declarar, que me voy a referir inmediatamente, y la no existencia de un elemento subjetivo en el ámbito de la violencia de género. Estamos hablando de delito de resultado. No se requiere en ningún caso que se acredite que existe una relación de poder de un hombre sobre la mujer, porque entonces sería abrir la caja de los truenos y tendríamos que justificar no solamente el hecho delictivo, sino el elemento motivador del hecho delictivo, que, como ya les dije al inicio de la intervención, está validado por el Tribunal constitucionalmente, la manifiesta desproporción que sufrimos las mujeres en el ámbito de la pareja, de la llamada violencia de género, ¿no? Ahora sí vamos a ir cerrando. Yo creo que es hora de dar un repaso a las 3 novedosísimas sentencias que cualquier persona debe tener en cuenta cuando trabaje en violencia de género. 1. La tutela judicial efectiva. No podemos seguir archivando procedimientos judiciales sin una mínima actividad probatoria. Y esto lo está diciendo el Tribunal Constitucional en una importantísima sentencia del 20 de julio de 2020, a resulta de que en un proceso judicial una señora denuncia un acto de violencia de género. La única actuación que se hizo fue escuchar a la parte del denunciado y finalmente se archivó el proceso. No, una víctima tiene que tener la certeza que la tutela judicial efectiva se ha de producir en los ámbitos de la violencia de género. Tenemos que indagar todos los elementos probatorios que puedan coadyuvar que esa señora lo que ha dicho es verdad, o en su caso que no existen elementos probatorios, pero no cerrar de plano muchas actuaciones judiciales sin establecer los elementos probatorios a los cuales es destinataria esa víctima, como destinataria de un derecho constitucional como es la tutela judicial efectiva. Aquí el Tribunal Constitucional, por tanto, exige que en las instrucciones penales por violencia de género se realice una investigación suficiente y que sea además eficaz, destinada a averiguar los hechos denunciados, ¿no? La sentencia, que esta le vamos a poner un marco, si ustedes me lo permiten, la sentencia de 10 de julio de 2020, que nos abre la esperanza a quienes trabajamos con la violencia de género. Un cambio de jurisprudencia radical. Y fíjense, lo que el legislador en este momento no ha hecho, lo va a hacer la jurisprudencia, ¿no? Fíjense que ahora en esta novedosa sentencia se cercena el uso y el ejercicio de esta dispensa de las víctimas de violencia de género. Porque esta sentencia nos dice que no recobra el derecho de la dispensa del 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal quien ha sido víctima denunciante y ha ostentado, por tanto, una posición de acusación particular, incluso aunque con posterioridad decaiga esa situación. Es decir, que cualquier víctima que haya denunciado un hecho delictivo, si se ha constituido como acusación particular, independientemente que haya decaído ese derecho o ese ejercicio al uso de esa acusación particular, no va a recobrar el derecho a la dispensa, algo que se estaba recobrando día a día, y además soy testigo porque solamente hago juicio de violencia de género, cómo iban decayendo todas y cada una de las declaraciones de las víctimas en las puertas de los procedimientos judiciales, amparándose por eso en aislarse del proceso, retirando la acusación particular y silenciando lo que han vivido a través de ese 416. Bien, pues ahora mismo la protección a la víctima va jurisprudencialmente con la necesidad de blindar, de no actuar con el 416 a las personas o a las víctimas de violencia de género que se han sometido
en esa situación de denunciantes, porque esa sentencia nos dice que hay una incompatibilidad más que manifiesta, con una postura de denunciar y con otra postura de constituirse y constituirse en parte, que luego que se vaya a retirar de un proceso, por tanto, es incompatible con una postura del silencio que adolece y que preside cualquier actuación bajo el 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se está aplicando ya en los juzgados y tribunales, yo al menos en los que comparezco, si se ha ostentado el cargo de denunciante o de acusación particular, independientemente que la víctima no quiera continuar el proceso, se le está obligando a declarar en los procesos judiciales porque, según esta sentencia, que va a crear ya jurisprudencia, no le ampara el silencio previsto en el 416. Y una última sentencia, y ahora sí vamos a ir terminando, relativa al agravante de género. La jurisprudencia se está abrazando mucho al Convenio de Estambul, ¿no? Y es una sentencia del 14 de septiembre del año 2020. Fíjense, les voy a decir el relato de hechos porque es muy corto, pero para que ustedes se sitúen. Se trata de una mujer prostituida en donde el agresor obtiene su beneficio, un convenio para realizar su gestión con esta prostituta bajo un precio. Y el agresor, el maltratador, no solamente no le abona el precio, sino que le da una solemne paliza y luego le roba, ¿no? Fíjense que en esta sentencia, pese a que no es un acto de violencia de género según la ley española, porque no había una relación de pareja o de convivencia o de expareja, pero sí se le aplica el agravante de género. Y manifiesta esta sentencia que no se requiere para la aplicación de este agravante de género la existencia de un elemento subjetivo específico y entendido como ánimo de subordinar a la mujer. Es que el acto en sí ya está desprestigiado por ese desprestigio y subordinación que tienen las mujeres cuando se ejercen estos actos sobre ellas, ¿no? Y por tanto se abre el espejo del Código Penal y este agravante para aplicarse en actos que incluso no estén dentro del ámbito de la pareja, ¿no? Esta sentencia además no abre una distinción. Si tienen interés, pues de verdad léanla porque es muy importante las diferenciaciones que hace de sexo y género y desde luego cómo contextualiza esta sentencia junto a la actualidad y la realidad de los hechos y lo lleva al Código Penal, ¿no? Bueno, pues le dejo los anexos de consulta y una última reflexión. Miren, el problema puede estar en nuestras hijas, puede estar en nuestras madres, en las hijas, en las madres o las esposas de nuestros amigos, de nuestros compañeros, de nuestros vecinos. Es un problema que afecta al Estado y es un problema del Estado. No vamos a buscar causa, no vamos a justificar conducta, no vamos a validar violencia de género con conceptos tan vagos y sin conexión a las agresiones como los celos, el alcohol, la droga, los trastornos de la personalidad, la irritabilidad, los pensamientos impulsivos, la falta de control, la propiedad, la emancipación, la separación, la autonomía de mujer. No hay ni una palabra, ni un concepto, ni siquiera un pensamiento que pueda adornar o aminorar la vergüenza que la sociedad sentimos por los maltratadores. Porque todos estamos condenados a sentir la vergüenza del maltratador. Pero hay que seguir luchando contra él y contra cada uno de sus actos. Bien, pues con esto finalizo con este homenaje a esta gran mujer. Mi intervención me pongo a disposición de todos y todas para todas y cada una de las aclaraciones o amonestaciones incluso que puedan hacerme por mi intervención. Muchísimas gracias, ha sido un honor compartir estos minutos con ustedes. Muchísimas gracias a ti, Flor. Gracias porque, bueno, como decía, concluimos este ciclo con un broche de oro porque no es habitual encontrar a una fiscal tan cercana y que quiera ofrecerse o quiera compartir su tiempo, en este caso con las entidades locales, ¿no? Yo tengo aquí ya alguna que otra pregunta o inquietud que paso a leerte para que, bueno, debatamos un poco también sobre lo que nos proponen las personas que han estado escuchándonos. Como todos sabéis, este ciclo de webinarios estaba dirigido a los ayuntamientos de toda la provincia, pero creo que han participado, bueno, hemos tenido a más de 100 personas atendiéndonos en directo, más la posibilidad que tendrán de ver esta ponencia en la página web de la Diputación de Sevilla. Y nos dice la primera persona: yo no soy jurista y trabajo con mujeres y muchas veces víctimas de violencia de género y detecto muchas carencias de nuestro sistema. Lo primero de todo, que el sistema es patriarcal. Ha mejorado con el programa Biogen. No obstante, cuando una mujer es agredida y acude a un centro especializado, va con miedo, porque
a muy venir bien la cosa y si corre peligro puede ir a una casa de acogida con sus hijas e hijos. Esto es desgarrador porque tienen que apartar su vida y la de sus hijas e hijos, mientras que el maltratador, tras pasar por el cuartelillo, campa a sus anchas. Otras veces retiran las demandas por miedo a no estar protegida de sus agresores o de recursos económicos y sociales. Bien, yo entiendo que esto es una realidad a la que se enfrentan día a día las personas que trabajan en las entidades locales con víctimas de violencia de género. Y bueno, no sé qué tiene que añadir Flora a este comentario que nos hacen. Yo es que creo que la ley integral lo bueno que ha traído es romper fronteras institucionales. Es decir, contra la violencia de género no existen barreras. Yo, por ejemplo, yo trabajo en Málaga, aunque coordino toda Andalucía, pero a mí constantemente a la Fiscalía me están llamando trabajadores sociales, personas del Centro de Igualdad, donde me verbalizan, bueno, tenemos este problema, ¿qué hacemos, Flor? Que sepan todas y cada una de las personas que trabajan con mujeres que todas las actuaciones que ustedes hagan están protocolizadas. Primero, que tienen que asumir un deber de denuncia, es decir, eso está implícito en la ley. No podemos quedarnos con el sufrimiento de una víctima, sino que tenemos que llegar al puerto, primero de conocer, empatizar la situación y finalmente denunciar, bien en el juzgado o bien en la fiscalía. Pero para eso están los protocolos que le he anunciado y que les invito a que ustedes los vean. Es que hicimos parte de derivación a la fiscalía. Cuando un profesional tiene una sospecha de que está tratando ante una víctima de violencia de género, que no duden en comunicarlo a la Fiscalía. Está protocolizado, que ustedes nos manden un escrito en la forma que ustedes consideren, dándonos lo que los juristas llamamos la noticia crimen, y que va a ser la Fiscalía la que va a investigar ese proceso criminal, ¿no? No podemos dejar a las víctimas solamente en los centros de igualdad, es que tenemos que hacer algo más, tenemos que estar todos conectados y les invito a que se pongan en contacto con la Fiscalía dando o gestionando las dudas que tengan para que esos problemas, esos delitos sean visibilizados y que sean investigados. El otro problema que nos refiere que las víctimas tal vez no van a seguir el proceso, bueno, ese es un proceso judicial, es un proceso donde ya les comentaba los problemas que tenemos los juristas, pero ese es un problema ya de los juristas. Yo creo que quienes trabajan con igualdad, su objetivo principal es denunciar un hecho cuando una víctima no puede o no quiere denunciar, ¿no? Porque es la única forma que yo entiendo que se puede proteger a una víctima. Apoyar en las denuncias y no dejar pasar. Nos pregunta una psicóloga, entiendo, o psicólogo. ¿Los psicólogos debemos romper el secreto profesional si nos llega a consulta una mujer que está sufriendo violencia de género? Fíjense, mire, yo estuve un tiempo trabajando en Marruecos, donde se tenía buscando también protocolos de actuación en el sistema judicial de allí, ¿no? Allí se tenía blindado lo que era el secreto profesional. Y yo lo que les decía a los psicólogos, a los psiquiatras, a los médicos, a los forenses, en violencia de género no existe secreto profesional. Y además, si nos vamos directamente a la ley integral, nos dice, la ley integral, en su exposición de motivos, nos dice que la violencia de género es un problema de Estado. Por tanto, para luchar contra la violencia de género, el secreto profesional queda fuera de cualquier actuación de un profesional. Es más, yo cuando hablamos, cuando formamos a médicos, psicólogos, trabajadores sociales en violencia de género, les decimos, ojo, que hay una obligación específica de denuncia de actuaciones de violencia de género. Cualquier ciudadano tiene la obligación de denunciar, pero si son hechos provenientes de la violencia de género, existe un deber específico que si ustedes quieren bucear lo encuentran en el 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No pueden guardarse ninguna actuación para sí si no tienen el deber de denunciar, incluso la responsabilidad de no denunciar. El delito de omitir el deber de denuncia también existe en el Código Penal. Pero bueno, no se apabullen con el Código Penal y actúen bajo el sentido común. El sentido común es una cadencia, atender a la víctima, empoderarla para denunciar y finalmente tener siempre la mirada hacia una denuncia, bien a la Fiscalía o bien a algún órgano judicial. Bien, aquí nos hacen un par de preguntas y estoy aunando. Me gustaría saber bien en qué consiste la dispensa del 416 Lecrim y me gustaría preguntar en qué medida se aplica
de protección específica a las mujeres en los juicios que no les ampara el 416. Bien, la 416 ya les he comentado que es un artículo muy antiguo del siglo XIX, cuando se hizo la ley de enjuiciamiento criminal y no ha sufrido apenas reforma, que exime del deber de declarar, es decir, cualquier testigo tiene la obligación de declarar y decir la verdad sobre lo que ha visto. Hay una excepción que son a las víctimas de violencia de género, como otra serie de familiares, como son los ascendientes, los descendientes, los colaterales hasta el segundo grado, es decir, determinadas personas que en relación al agresor puedan tener una vinculación muy directa, ¿no? Claro, en este caso estamos hablando de víctimas de la violencia de género que están unidas normalmente a los maltratadores y a los actores de ese delito. Este delito lo que les permite es no declarar contra el agresor, ¿no? Fíjense ustedes, en el ámbito de la violencia de género, la mayoría de los delitos se producen en una esfera muy restringida, es decir, que apenas existen testigos. ¿Qué ocurre? Cuando una víctima decide no declarar, no vamos a tener pruebas para continuar un procedimiento. Finalmente, si una víctima decide declarar, sí está obligada a decir la verdad. ¿Cómo se aplican los procesos judiciales? Pues en cualquier actuación que esté presidida por actos de violencia de género, lo primero que se le lee a la víctima es el derecho que tiene a no declarar contra el maltratador. ¿Pueden ustedes suponer que una víctima que no ha roto ese lazo de dependencia con su maltratador, cuando se sitúe ante un proceso judicial, lo más normal es que se acoja a esa dispensa, esa famosa dispensa del deber de no declarar y silencie, por tanto, nos obligue a sobreseer o archivar el procedimiento, ¿no? Es como se actúa. Hay un pleno del Tribunal Supremo que interpretando esta dispensa, sí exime de ese deber de esa dispensa a las parejas que ya han roto sus lazos, es decir, una persona que ya no tenga relación de afectividad con el maltratador, sí está obligada a declarar, ¿no? Y luego esta última sentencia, que no ha abierto la esperanza, que nos permite que cualquier persona o víctima que esté ostentando la calidad de acusación particular no se someta a esa dispensa, con lo cual se está cerrando esa dispensa a las víctimas de violencia de género, que entiendo yo que legislativamente se dará un paso adelante para precisamente abolir de esa dispensa a las víctimas de violencia de género. Y las gracias por la intervención. Y dice, mi pregunta gira en torno a las mujeres trabajadoras del sexo. ¿Qué pasa con las muertes de estas mujeres a manos de sus clientes habituales? ¿En qué situación se encuentra la protección a estas mujeres en relación a la violencia de género? Bien, hablar de prostitución es casi equivalente porque realmente tenemos pocas estadísticas, ¿no? Son víctimas, son macrovíctimas, ¿no? Es hablar también de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, ¿no? Le hablaba con anterioridad que nuestra ley integral no protege dentro del paraguas de la ley integral a las llamadas mujeres prostituidas, ¿no? Mujeres que están ejerciendo la prostitución bien de forma voluntaria, concepto algo discutible, como normalmente víctimas de trata o víctimas de explotación sexual. Eso no quiere decir que penalmente no se les proteja, es decir, el Código Penal, a través de la normativa que tenemos, pues se investiga a través de los delitos preceptivos que se han ejercido contra ella. Pero fíjense de esta sentencia última que le he comentado, precisamente se trataba de una mujer que ejercía la prostitución, ¿no? Y se le pueden aplicar las connotaciones de ser una víctima los hechos delictivos están agravados por la circunstancia de género, es decir, se puede agravar la pena al agresor cuando se ejerce la prostitución y se ejercita esa forma de comunicación por parte del agresor con la víctima a través de los códigos de conducta que se ejercen en la prostitución. No obstante, la materia de prostitución se lleva a través de una fiscalía específica, que es la Fiscalía de Extranjería, porque la mayoría de las víctimas que ejercen o que han ejercido la prostitución y que están sometidas a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual son de ascendencia no española, aunque también en mucha mayoría y sobre todo a través del uso de la pornografía en las redes sociales también tienen una ascendencia nacional, ¿no? La ley andaluza sí establece dentro del concepto de violencia de género
el ejercicio de la trata de seres humanos, como así lo exige el Convenio de Estambul. Esperemos que la ley integral se modifique en ese sentido y nos dote a quienes tenemos una visión de género la posibilidad de intervenir en estos procesos judiciales que en la actualidad no estamos interviniendo por razones de especialización. También nos dice, me preocupa la inercia negativa de nuestro ordenamiento con los instrumentos internacionales, en concreto el Convenio de Nueva York para personas con discapacidad. En violencia de género hay muchas mujeres con discapacidad y también con discapacidad sobrevenida y no se aplica la adecuación del procedimiento. ¿Qué opina de esto? Bueno, realmente el problema de las mujeres con discapacidad es un problema de discapacidad, además añadida o multiplicada en el acceso a los mecanismos de su defensa. Es decir, que muchas veces esas mujeres sometidas a esa discapacidad están tuteladas por quien está ejerciendo la violencia sobre ellas y, por tanto, les está impidiendo el acceso a los órganos judiciales. Pero tenemos herramientas importantísimas como es el Estatuto de la Víctima, que nos va a permitir esa accesibilidad a estas víctimas que yo creo que son macrovíctimas por esa imposibilidad de acceso. Y junto a esa categoría de víctimas hay otras víctimas con las cuales trabajamos muchísimo, ¿no? O yo personalmente, ¿no? Las víctimas mayores de edad, las víctimas que han sufrido una vida de violencia a lo largo de su vida y que se está repitiendo, incluso se están convirtiendo en cuidadores de hijos que también están ejerciendo la violencia sobre ellas, ¿no? Pues tenemos que seguir ampliando el concepto de victimización precisamente a estos colectivos que están mayoritariamente silenciados y escondidos y desde luego la aplicación jurídica especialista tiene que abarcar también y tiene que abrazar a esta categoría de víctimas que la abrazamos sin ninguna duda, pero que la dificultad está en el acceso a nuestra noticia crimen y a la posibilidad de que nosotros intervengamos o que tengamos conocimiento. Por eso es importantísimo que cualquier persona que tenga conocimiento de la situación de víctimas de esta categoría por su trabajo o por simplemente como ciudadano, que ponga en conocimiento de la Fiscalía esta situación para que seamos nosotros los que investiguemos esos hechos y sobre todo y ante todo para que desarraigamos, que rompamos en mil pedazos esos lazos de dependencia de estas víctimas vulnerables con la persona que está ejerciendo esa violencia sobre ellas. Sí, también nos preguntan cómo no se corrigen las sentencias donde influye la alineación parental. Se ha demostrado que es una falsa de síndrome de alineación parental que no existe. Sí, bueno, eso está empíricamente demostrado que no pertenece a ninguna praxis médica ni a ningún tratado internacional y, por tanto, es que ya casi ni es objeto de debate, al menos en los juzgados y tribunales donde yo pertenezco, donde yo trabajo, ¿no? Porque está en el imaginario judicial asumido que no es una categoría invocable o al menos que tenga un recorrido importante en cualquier proceso de violencia de género. Es decir, están absolutamente desatendidas estas peticiones. Nos preguntan también si una víctima de violencia de género declara ante la policía y juzgado en presencia de abogado, particular o de oficio, ¿se entiende ya que desde ese momento está actuando como acusación particular y por tanto ya no puede recobrar el derecho de dispensa? ¿O es necesario que se persone mediante el correspondiente escrito de personación con abogado y procurador? Sí, esa duda nos surgió el otro día en un proceso judicial en donde precisamente ocurrió eso. La víctima acudió como denunciante. Es más, aquí en Málaga está funcionando también la asistencia a las víctimas, ya incluso con carácter previo a la denuncia a través de abogados especializados. Hablándolo con la magistrada, claro, son procesos donde evidentemente siempre tenemos que estar a favor de ese derecho. Es decir, mientras esto no esté regulado no podemos hacer una interpretación extensiva, ¿no? Sino directamente esperar a que la víctima efectivamente se postule con esa acusación ante un órgano judicial, ¿no? Esa es la interpretación, entendemos, mucho más favorable y menos constreñible a una víctima, porque en caso contrario eso implicaría además que las víctimas se piensen mucho esa posibilidad de denunciar, ¿no? Nos preguntan también si tienen datos del crecimiento de la violencia de género durante el COVID. Bien, los datos judiciales saben ustedes que son anuales, ¿no? Y aquí se ha presentado en septiembre la memoria del año anterior, ¿no? Del año 2019. Por tanto,
En el ejercicio de los datos hay que hacerlo, nosotros hacemos un estudio anual y no lo hacemos mensualmente, pero bueno, en lo que ha sido mi intervención en procesos judiciales, en los meses duros de la pandemia ha habido un auténtico absentismo de denuncias por parte de víctimas en el momento de la pandemia. No obstante, esto ha sido compensado cuando se abrieron los plazos procesales en junio, es decir, cuando empezamos ya con más actividad. Hubo una auténtica avalancha de denuncias, ¿no? Y esto hay que casarlo con los datos que puntualmente nos están dando los organismos específicos, tanto la Dirección General de Violencia como los institutos, el Instituto Andaluz de la Mujer, sobre la multiplicación de llamadas de atenciones a víctimas en los momentos de pandemia, ¿no? Que no tuvieron la equiparación en los órganos judiciales, pero que sin embargo, cuando se abrieron los plazos judiciales, sí puedo decirles que hemos estado absolutamente avasallados de denuncias por parte de víctimas, seguramente de muchas mujeres que en su momento no pudieron hacer uso del derecho a denunciar. Nos pregunta también o nos expone también una asesora jurídica de un centro municipal de información a la mujer que desde su experiencia es muy difícil la iniciativa de denunciar porque hay que valorar que podemos exponer a la víctima a un riesgo mayor y perder su confianza. Quizás sea un error, pero intento enfocar mi trabajo en empoderar a la víctima para que denuncie y trabajar a nivel multidisciplinar la concienciación de la mujer, de romper el ciclo de la violencia para que actúen al menos en un inicio, para que den ese primer paso. Es difícil rescatar a la víctima desde su silencio. Esto puede ser lo que día a día, como decíamos antes, se van encontrando en las entidades locales, ¿no? Totalmente de acuerdo. Quiero que ustedes tengan ese deber de denuncia en la secuencia final de su actuación. Es decir, su actuación como profesionales, recogida de información, empoderamiento a la mujer, concienciación de su situación de víctima. Es decir, ustedes tienen que trabajar con la víctima. Cuando ustedes entiendan que es el momento de que la víctima pueda dar ese paso adelante, ustedes como profesionales tienen que valorar ese tiempo. No les pido que sepan de la situación de una víctima e inmediatamente denuncien, porque va a ser una actuación muy en vano. Porque si ustedes denuncian, primero van a perder la confianza de la víctima y segundo, cuando esa víctima concurra a la llamada judicial, seguramente se va a acoger al 416 y va a perder la confianza tanto en ustedes como en nosotros y va a seguir victimizada de su maltratador. Por tanto, es importantísimo que ustedes gestionen los tiempos como ustedes consideren, pero sin perder nunca que esa información tiene que llegar a la Fiscalía o tiene que llegar a un juzgado. No podemos estar silenciados ante situaciones de violencia de género. Somos ciudadanos, pero somos ciudadanos que trabajamos con la violencia de género. Y el 544 TER así lo establece, ¿no? Cualquier profesional, dice este artículo, que tenga público o privado, que trabaje en centros de igualdad, que trabaje en centros hospitalarios o que trabaje o que conozca situaciones de violencia de género, dice, fíjense lo que dice la ley, deberá de ponerlo en conocimiento inmediatamente ante el juzgado de violencia o ante la Fiscalía. Yo no les digo que lo pongan inmediatamente, pero que lo lleven cuando ustedes consideren a la Fiscalía y al juzgado y desde luego si existe una situación objetiva de riesgo, inmediatamente, claro que sí. Bueno, ya tenemos 3 preguntitas, vamos a concluir aquí porque creo que el tema da para robarle a Flor toda la mañana. Estoy encantada. Gracias. Bien, nos preguntan también cómo podemos ayudar a mujeres víctimas de violencia de género que aún no han sido reconocidas o que no han querido denunciar y no pueden llevar a sus criaturas a terapia porque el padre no les da permiso. ¿Hay alguna opción? Bueno, este tema fue reformado por un decreto ley en el año pasado, donde esto pertenecía a las funciones de la patria potestad, ¿no? Pero el permiso para asistencia a terapia psicológica a los menores ya queda ostentatorio del progenitor que ejerza la tutela de los menores y la guardia y custodia de los mismos, ¿no? En este sentido, hubo una reforma legislativa de que las madres sí pueden llevar a los menores a tutela, puesto que ostentan en ese momento la guardia y custodia de los menores y es en bien de los menores. Eso es matemático que va a redundar en bien de los menores y supone, por tanto, un ejercicio de esa guardia y de esa tutela. Bien, también
nos apuntan sobre la dilación excesiva de los procedimientos por violencia de género. En muchas ocasiones esto provoca que durante años el maltratador no tenga medidas, en algunos casos, y mucho menos pena. Se conoce casos que siguen en instrucción desde 2018 con una simple orden de alejamiento. Bien, aquí hay que distinguir dos categorías de procedimientos en violencia de género, ¿no? Procedimientos donde se prima la eficacia y la inmediatez, ¿no? Estamos yendo muchas veces a juicios de la semana pasada, a juicios penales específicos, donde solamente vamos a poder dilucidar el último hecho secuencial, es decir, una agresión donde el médico forense la valora y vamos directamente a juicio. Pero no olvidemos que esa agresión puede esconder una vivencia de muchos años, de delitos invisibles como es la habitualidad en el ejercicio de la violencia, maltrato psicológico, delitos contra la integridad moral, que eso tiene que ser acreditado y tiene que ser probado. ¿Y cómo se prueba? Pues, como ya le he dicho, a través de nuestras periciales de las unidades de valoración integral de violencia de género, y se prueba con una contradicción de prueba, es decir, que estamos en un sistema legal donde la igualdad de partes tiene que primar. Nosotros establecemos nuestras pruebas, pero la defensa tiene que establecer también sus contrapruebas, ¿no? Por tanto, hay dos tipos de enjuiciamiento en la violencia de género, los que llamamos juicio rápido y luego otros juicios donde requieren un mayor asentamiento. Eso no quiere decir que cuando vayamos a un procedimiento que no sea rápido, la mujer esté desprotegida. No, no, no. Desde el inicio existen medidas de protección que se evalúan, que pueden ser modificadas a lo largo de esa instrucción y que se mantienen normalmente hasta el momento del juicio. Si una víctima denuncia un hecho delictivo grave, si una víctima tiene una situación objetiva de riesgo, directamente va a tener todas las medidas de protección que sea destinataria. Desde la implantación de una pulsera al maltratador, una medida de alejamiento o incluso la propia prisión, ¿no? Por tanto, los plazos procesales hay que juzgarlos en ese difícil equilibrio donde tienen que convivir una acusación y una defensa. Y ya por último, y para concluir, ¿qué más podemos hacer desde los ayuntamientos? ¿Tiene medidas específicas de protección? Desde los ayuntamientos, lo que se puede hacer para cooperar con los órganos judiciales siempre que estén dentro de los protocolos de la Federación de Municipios y Provincias, las policías locales tienen y deben de ayudar para la control de las medidas de alejamiento, ¿no? Cualquier tipo de ayuda policial es importantísimo. Y desde luego los centros de cercanía, los ayuntamientos, los centros de información a la mujer, es una fuente inagotable de conocimiento, ¿no? De conocimiento, de cercanía a las mujeres y sobre todo a las mujeres aisladas en el mundo rural, ¿no? Donde estamos viendo también en el catálogo de víctimas que han sido asesinadas por violencia de género, hay muchas víctimas que tienen una ascendencia de zonas rurales, ¿no? ¿Qué nos está diciendo eso? Pues que las mujeres rurales tal vez tienen menos cercanía con la igualdad, están mucho más aisladas, si cabe, que cualquier otra víctima, ¿no? Por tanto, yo creo que los ayuntamientos son un instrumento de los más cercanos y los más útiles para luchar contra la violencia de género. Me consta porque voy a muchas reuniones de las comisiones de coordinación de cada ayuntamiento, en la implicación de los profesionales que tienen en cada unidad de atención en los referidos ayuntamientos, ¿no? Esa información, a mí me están llegando informaciones también de situaciones de víctimas de violencia de género y me está llegando también la implicación de las policías locales para que colaborar con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad en el control de todas y cada una de las medidas y, por supuesto, en darnos cuenta de si se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Muy bien, bueno, pues ya tenemos que cerrar esta sesión, esta interesante sesión, y no sin dejar de dar las gracias nuevamente a Flor y, por supuesto, quiero también agradecer en este último día a todo el equipo de la Diputación de Sevilla que ha hecho posible, tanto técnicamente desde IMPRO, nuestra Sociedad Informática de Gestión Provincial, hasta el equipo técnico de igualdad de la Diputación de Sevilla y, por supuesto, personificarlo también en la figura de la asesora Elizabeth Donaire, que bueno, nos ha coordinado a todos perfectamente para que este ciclo de webinarios haya sido un absoluto éxito y del que, reitero,
podremos disfrutar en la web de la Diputación de Sevilla. Así que muchísimas gracias, Flor, por poner una vez más, te repito, este broche de oro a este ciclo de la Diputación Provincial de Sevilla. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, gracias a ustedes y gracias a todas las personas que nos han escuchado. Gracias. Adiós, buenos días. Adiós, buenos días.